Los llamados trucos mentales que despiertan el deseo sexual de una mujer no tienen que ver con frases ensayadas, gestos calculados o estrategias aisladas para impresionar. La atracción real nace de algo mucho más profundo, la armonía entre tu mente, tu cuerpo y tu actitud. La mayoría de los hombres cree que seducir consiste en hacer lo correcto en el momento exacto, decir las palabras perfectas o mostrar una confianza exagerada. Sin embargo, incluso cuando creen haberlo hecho todo bien, sienten que algo falta. La atracción no se profundiza, el interés se diluye y el deseo auténtico nunca termina de aparecer. Esto ocurre porque el deseo femenino no se activa por acciones aisladas. Es un reflejo directo del estado interno que mantienes mientras interactúas. David Buss, psicólogo evolucionista, explica que las mujeres no están biológicamente programadas para responder a intentos explícitos de seducción. Responden a señales consistentes de valor, dirección y dominio situacional. De forma instintiva, evalúan quién controla su mundo interno, quién ocupa el espacio con naturalidad y quién reacciona al entorno en lugar de ser controlado por él. Lo verdaderamente importante no es lo que haces una sola vez, sino lo que representas de manera constante. Por eso las frases preparadas casi siempre fallan. La apariencia por sí sola no sostiene la atracción, y el esfuerzo excesivo suele producir el efecto contrario. El cerebro femenino no se estimula con el esfuerzo. Responde a la postura, al ritmo y a la estabilidad emocional. Cuando intentas seducir, inconscientemente te colocas en la posición del perseguidor. Pero cuando mantienes el estado mental correcto, pasas a ser percibido como una opción. Este truco no es una acción concreta, sino un patrón de comportamiento continuo. Es una coherencia entre mente, cuerpo y actitud que se mantiene incluso cuando no ocurre nada. Muy pocos hombres logran activarlo porque exige autocontrol, conciencia social y dominio emocional. No es valentía momentánea, sino una consistencia interna poco común. Cuando comprendes el mecanismo que hace que el cerebro femenino te interprete no como alguien simpático, sino como sexualmente relevante, te das cuenta de que la clave no está en impresionar ni convencer, sino en sostener el estado adecuado el tiempo suficiente para que el instinto haga el resto. Cuando eso sucede, el deseo deja de provocarse. Aparece de forma natural como respuesta a lo que representas. Técnica 1. Posicionamiento psicológico. Una de las técnicas más poderosas es el posicionamiento psicológico. Colocarte como quien elige, no como quien busca aprobación. Existe una diferencia enorme entre el hombre que entra en un lugar esperando ser aceptado y el que entra evaluando si ese lugar merece su presencia. Esa diferencia rara vez se verbaliza, pero se percibe de inmediato. Robert Greene explica que quien parece estar eligiendo activa una atracción automática porque ocupa una posición más alta en la jerarquía psicológica. Esto no es arrogancia, es ausencia de necesidad. El cerebro femenino lo detecta en menos de un segundo. Cuando te posicionas como candidato, todo en ti comunica persecución. El cuerpo se inclina, el ritmo se acelera, las palabras intentan convencer. En cambio, el hombre que se posiciona como filtro permanece calmado. No cambia su energía al entrar en un entorno. No se adapta para agradar. Observa, mide y decide. Estudios de Princeton demuestran que los juicios de valor y dominancia se forman en fracciones de segundo, antes incluso de que se pronuncie una palabra. Esto significa que la decisión comienza antes de la conversación. Por eso esta técnica no depende de lo que dices, sino de cómo ocupas el espacio social. Entra con calma. Mantén una postura abierta y estable. Observa sin pedir permiso. Formula preguntas selectivas en lugar de presentarte de inmediato. Eso comunica criterio. El criterio comunica valor. El valor despierta curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso hacia el deseo. Un detalle extremadamente eficaz, y a menudo ignorado, es terminar la interacción cuando tú lo decides, no cuando el tema se agota. Esto rompe el patrón de necesidad. El cerebro femenino interpreta esta acción como control del ritmo. El control del ritmo se asocia instintivamente con liderazgo, protección y dirección. Dos detonantes biológicos muy potentes. El resultado de esta técnica es silencioso,
pero profundo. Dejas de ser visto como alguien que busca aceptación y comienzas a ser percibido como una fuente de valor. No porque hayas dicho algo brillante, sino porque no necesitaste hacerlo. Técnica 2. Tensión sexual cognitiva. Muy pocos hombres entienden que el deseo no crece cuando todo está claro, sino cuando algo permanece abierto. Carl Jung explicaba que la energía psíquica se dirige hacia lo no resuelto, hacia lo que provoca interpretación. El cerebro femenino se activa cuando hay algo que descifrar, cuando existe espacio para imaginar. Cuando todo se vuelve demasiado explícito, el sistema nervioso se relaja, y un exceso de relajación no genera deseo. El deseo necesita tensión cognitiva, esa curiosidad sutil que mantiene la mente activa, incluso después de que la interacción ha terminado. Investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology muestran que la ambigüedad controlada incrementa la activación de la dopamina. La dopamina responde a la expectativa, al contraste y a lo que aún no está completamente resuelto. Cuando das respuestas demasiado completas o confirmas el interés demasiado pronto, cierras el circuito antes de que el deseo tenga tiempo de crecer. Esto no es un juego ni manipulación emocional. Requiere precisión, respuestas incompletas pero seguras, presencia firme sin invadir, alternar momentos de atención plena con pequeños retiros de foco. No para castigar, sino para mantener la interacción viva. Observa cómo cambia la dinámica. Las mujeres empiezan a pensar después del encuentro. Repasan frases, interpretan silencios, rellenan vacíos. Cuanto más trabaja la mente, más sigue el cuerpo. El deseo se construye en el espacio interno que dejas abierto. Nunca confirmes el interés demasiado pronto. Nunca reveles tus intenciones antes del momento adecuado. Mantén tu presencia sin urgencia por cerrar. Cuando dominas la atención cognitiva, la seducción deja de ser explícita y se vuelve psicológica. Y lo psicológico siempre es más profundo que lo evidente. Técnica 3. Dominio emocional visible. Este es el detonante sexual más poderoso. Toda interacción tiene momentos en los que el entorno intenta sacarte de tu centro. Provocaciones sutiles, comentarios laterales, silencios inesperados. En esos instantes, casi todo se decide no por lo que se dice, sino por quién mantiene el control de su estado interno. Los hombres magnéticos dominan primero su mundo interior. El deseo nace de esa soberanía silenciosa. El cuerpo femenino interpreta el control emocional como capacidad de liderazgo y protección. No es un juicio moral, es biológico. Estudios de la Universidad de California muestran que el autocontrol está directamente relacionado con la percepción de estatus elevado. Cuando tus emociones no dirigen tus decisiones, comunicas algo muy específico sin palabras. El entorno no te controla. El error común es intentar arreglar el ambiente. Muchos hombres sienten la tensión y se apresuran a aliviarla. Ríen de más, explican de más, cambian el tono para agradar. Todo eso comunica ansiedad, y la ansiedad comunica pérdida de control. La pérdida de control mata el deseo antes de que tenga oportunidad de crecer. El dominio emocional visible no es frialdad, es estabilidad bajo presión. Es sentir la tensión y mantener tu propio ritmo. En la práctica, no reaccionar de inmediato a los estímulos emocionales, mantener un tono estable, no intentar resolverlo todo en el momento. Cuando haces esto, algo cambia al otro lado. La expectativa de reacción no se cumple. El test pierde fuerza. La lectura se reajusta. Este es el detonante más potente porque comunica madurez profunda. No una confianza teatral, sino una seguridad real. Donde hay seguridad instintiva, el deseo encuentra permiso para existir. Conclusión. El secreto de la atracción no es seducir, es sostener el estado adecuado. El deseo femenino no nace del esfuerzo, sino de la interpretación. El cerebro no responde a gestos aislados, sino a la coherencia entre posicionamiento psicológico, tensión mantenida y dominio emocional. Cuando estas capas se alinean, el deseo aparece sin ser llamado. Por eso las técnicas solo funcionan cuando dejan de parecer técnicas. Posicionarte como quien elige no es un truco social, es identidad en acción. La ambigüedad no es misterio forzado, es ausencia de ansiedad.
El dominio emocional no es frialdad, es madurez bajo presión. Los hombres que dominan esto no persiguen validación. Mantienen su integridad mientras el entorno se adapta. Y cuando el entorno se adapta, el deseo crece por sí solo. Esa es la diferencia entre quienes fuerzan el interés y quienes despiertan la atracción.